Cuando Dios nos habla de mandamientos, no nos está diciendo creer en Dios sobre todas las cosas. La importancia del mandamiento está en que Dios no quiere que creamos en Él, Dios quiere que le amemos. Eso nos está hablando de una relación más profunda, nos está acercando a cosas más profundas. Cuando Dios dice que el principal mandamiento es amarle a Él, y ese amor tiene que ver con darle el primer lugar a Él en nuestras vidas, decidir vivir para Él. Y luego dice que el segundo es semejante y es amar al prójimo. Y el mensaje de hoy se llama la prueba del pañuelo. La prueba del pañuelo. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué es la prueba del pañuelo? En la mayoría de culturas, a la mujer, eso está vigente en muchas culturas a día de hoy, pero anteriormente se hacía más. El hecho que una mujer fuera virgen era de suma importancia. Su virginidad era lo que garantizaba la pureza y la aceptación dentro de un matrimonio. Entonces, hay culturas que todavía así se llama la prueba del pañuelo. Literalmente probaban con un pañuelo la pureza y la virginidad. Y en el pañuelo tenía que quedar unas manchas de sangre, y esas manchas de sangre determinaban si esa mujer era virgen o no. O sea, no valía con que ella le dijera al hombre que la amaba, que lo amaba. No valía con que ella dijera que toda la vida había vivido con sus padres y que ella se había portado bien. No valía ni siquiera que los padres dijeran, es que mi hija estaba vigilada a las 24 horas, no la dejábamos salir. No. Había que hacerle, y todavía lo hacen algunas culturas, lo digo, la prueba del pañuelo. Esa prueba garantizaba que esa mujer era virgen, que esa mujer era pura y que esa mujer era digna de poderse casar con ese hombre. Porque si la mujer no era digna, no era pura, no se podía casar. Entonces, toda la que antes de casarse, en algunas culturas lo hacen así, antes de casarse había una que era la que hacía la prueba del pañuelo, y le hacían la prueba a la mujer en frente de otras mujeres que hacían parte de la familia del futuro contrayente, para verificar, para comprobar, para que no dijera de pronto alguna, no, si ella era virgen y era mentira. No, habían testigos. Habían testigos, mujeres testigos, que dijeran, es verdad, a ella se le hizo la prueba y era virgen. Y aquí está la demostración. Y no se hacía con una sola persona, sino con varias. Hermanos, y nosotros como hijos de Dios también somos probados, y a muchos no les gusta escuchar esto. Hermanos, nuestra fe y nuestra relación con Dios constantemente va a ser probada. ¿Por quién? Por el mismo Dios. El Señor le dijo a la nación de Israel que había un camino más corto para llegar a la tierra prometida. ¿Usted sabía eso? Esos 40 años pudieron haber sido 40 días. Y el Señor dijo, había un camino más corto para llegar a la tierra prometida, pero yo los llevé por el camino más largo para probarlos y para saber lo que verdaderamente había en sus corazones. Hermanos, Dios siempre va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida. Escúchame bien. Dios siempre va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida para que salga lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y sigue hablando Dios del corazón, porque del corazón es que emana la vida. Yo no puedo darme alardes de mi bondad, yo no me puedo dar alardes de qué tan buena persona soy, de cuánto amo a Dios, hasta que yo no soy probado, hasta que no hay una verificación, en muchos casos pública, de que yo en verdad amo a Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? No es que yo siento un sentimiento aquí, yo siento que amo a Dios, y cuando ponen esas alabanzas yo lloro, yo me quebranto, y es que a mí me gusta ir a la iglesia. Nada de eso es evidencia de que amamos a Dios, según la palabra de Dios. Porque el Señor unió esos dos mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo es similar porque van de la mano, y es lo que vamos a estudiar hoy.
El primer mandamiento es amar a Dios, pero ¿cómo yo sé que amo a Dios? No es que yo siento, yo como sé que amo a Dios, yo tengo que sentir cosquillitas en el estómago, yo tengo que sentirme contenta todo el tiempo y agradecido para saber que amo a Dios. No, el Señor lo dejó claro. Un versículo muy corto que define cómo yo amo a Dios. San Juan 14:15, para que se lo aprenda hoy de memoria. San Juan 14:15. El Señor le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y estas cosas hoy en día la gente no las quiere oír a veces. No, yo quiero que me digan que yo estoy bien con el Señor. Mira mi casa, mira el coche, mira Dios cómo nos ha bendecido, cómo nos ha transformado la vida. Sí, pero eso no quiere decir que tú ames a Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente que el Señor dejó su parámetro de medida. El Señor dejó su forma de medir quién lo amaba, para que nadie diga que le ama. Él dijo: yo tengo mi lenguaje de amor. ¿Y sabes cómo yo mido que alguien me ama? Que alguien está cumpliendo el primer mandamiento, que está trabajando en cumplir el primer mandamiento, justamente guardando mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo el Señor sabe que nosotros le amamos? Guardando sus mandamientos. Mira, y esa es la línea fina entre los religiosos, entre los que son tibios, entre los que son fríos, entre los que son calientes y en los que verdaderamente siguen a Jesucristo y decidimos amarle a Él. Esa es nuestra prueba del pañuelo. Yo puedo decir que yo voy a una iglesia. Yo puedo decir que yo sirvo en una congregación. Es más, puedo decir yo soy líder, yo hago eso. La pregunta es lo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y hoy el Señor nos pregunta lo mismo: ¿tú me amas? El Señor hoy no te está preguntando si tú crees en Él. El Señor hoy no te está preguntando qué haces en una congregación para Él. El Señor te está preguntando que si le amas. El Señor nos pregunta hoy: ¿me amas? Cuando el Señor llamó a Pedro otra vez a su servicio, no le preguntó: Pedro, ¿tú qué sabes hacer? Cuéntame. Tú eres ingeniero, eres médico, eres albañil. Cuéntame para qué eres bueno, Pedro, y en qué área de servicio puedes estar. Dime, Pedro, en qué bueno. Aparte de pescador, ¿qué más sabes hacer? No le preguntó nada de eso a Pedro. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Hermanos, porque si nosotros no amamos a Dios, nunca, jamás podemos amar al prójimo. Y usted dirá: ¿por qué usted dice eso? Porque para yo amar al prójimo, yo tengo que guardar los mandamientos de Dios. Y ese guardar los mandamientos de Dios que me va a llevar a amar al prójimo. Cuando en mi corazón hay temor a Dios, cuando en mi corazón hay respeto a Dios, ese temor y ese respeto a Dios es lo que me lleva a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a aplicar los mandamientos de Dios. Yo voy a empezar a aplicar los mandamientos de Dios. Hermanos, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, no podemos amar al prójimo, porque no seremos capaces de perdonar. No seremos capaces de amar aún a nuestros enemigos. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, seremos capaces de traicionar, de engañar, de mentir. Porque lo único que me lleva a mantenerme en santidad es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Yo necesito amar a Dios.